Antes de continuar, queremos destacar y agradecer las presencias de la embajadora de la República Bolivariana de Venezuela, Estela Lugo. Muchísimas gracias por acompañarnos. A quien vamos a escuchar ahora es doctor en Filosofía por la Universidad de Harvard, magíster en Ciencia Política, licenciado en Sociología, fue investigador superior del CONICET, profesor titular de Teoría Política en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación y coordina el ciclo de complementación curricular en Historia de América Latina de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es el doctor Atilio Borón. A todos, la verdad, una enorme satisfacción estar aquí, agradecer a los organizadores, los amigos y amigas del MOPASOL y la Asociación Americana de Juristas y todas las otras organizaciones que apoyaron la realización de este evento. Decirles que no esperaba que hubiera tanta gente, la verdad, una agradable sorpresa, porque normalmente estas convocatorias terminamos, ¿verdad?, los 15 o 20 de siempre, y sin embargo hoy vemos acá una convocatoria realmente emocionante, que revela que eso que decíamos recién, el antifascismo creo que está empezando a convocar cada vez a sectores más extensos de la sociedad argentina. Yo creo que quisiera, digamos, dejar de lado cualquier tentación de empezar a hacer un análisis sobre lo que fue el fascismo histórico, el fascismo del siglo XX, etc. A ver, yo lo diría simplemente, esto es otra cosa, porque el fascismo es un fenómeno mutante, acá se dijo, los procesos históricos, las formas sociales, las formas políticas no son eternas. Por lo tanto, el fascismo de hoy, ¿no es cierto?, tiene características muy especiales, pero en donde el núcleo esencial sigue siendo el mismo. Es un proyecto de muerte. Es un proyecto de muerte, un proyecto de subordinación, ¿no es cierto?, un proyecto contrario a la cultura y a la razón. Cuando uno dice fascismo, tiene que recordar la frase aquella que se le atribuye a Goebbels, no sé si fue él quien la pronunció, que dijo que cuando siento hablar de cultura, llevo mi mano a la pistola, ¿no es cierto? O sea, matar a la cultura. Entonces, este es un fascismo colonial, a diferencia de los fascismos clásicos, pero eso no tiene que ser un obstáculo para nosotros, ¿verdad? Porque hay una manera de dulcificar este fenómeno, diciendo, bueno, es un caso de una derecha extrema, ¿verdad? Y evitar aplicar la categoría de fascismo, pero ahí tenemos que resistirlo. Es decir, esto es el fascismo del siglo XXI. No tiene las características de los otros eran nacionalistas, este es absolutamente colonial. Lo que quiere Milei es que la Argentina se convierta en la estrella 51 de la bandera de los Estados Unidos. Y además tiene un colonialismo rastrero de lo peor, ¿no es cierto?, que nada tiene que ver con aquellos otros regímenes genocidas, criminales. O sea, de ninguna manera yo estoy minimizando la gravedad y el oprobio que significaban aquellos regímenes. Pero hay una cosa muy importante. Es un término que está establecido y que no lo podemos dejar. Yo creo que aunque tengamos miles de detalles y bueno, pero este tipo hace una política neoliberal, los fascistas eran corporativistas y eran estatistas, este viene a destruir el Estado. Cuando viene a destruir el Estado, lo que viene a destruir son los derechos que el Estado ha consagrado a lo largo de más de 100 años de lucha. Eso es lo que viene a destruir. No viene a destruir los subsidios que le da a Marcos Galperín, a Roca, a Arcos y a todas las empresas. Todo lo contrario. Eso sigue estando absolutamente en funcionamiento. El proyecto es ese, pero la consigna antifascista tiene una capacidad de convocatoria que no tendría ninguna otra que nosotros podamos imaginar en este momento. Esto, digamos, lo señaló en su momento un gran dirigente del Partido Comunista Italiano, un gran luchador contra el fascismo de Mussolini, que fue Palmiro Togliatti.
que dijo, miren, dice, para los efectos de una discusión académica podemos hilar muy fino y bueno, diferenciar el fascismo italiano del nazismo alemán, del régimen de Franco en España, de Oliveira Salazar en Portugal, para tomar los 4 casos más emblemáticos, pero a los fines de la agitación y la lucha, esto hay que denunciarlo como fascismo porque la gente entiende. Y si no decimos eso, si caemos en la cosa de decir, bueno, no, son derechas extremas o etcétera, no vamos a tener ninguna capacidad realmente de tener una convocatoria. Esto tiene el régimen ¿no es cierto? Es una dictadura del capital, pero una dictadura como, me atrevería a decir que desde el punto de vista económico, peor que la que hemos sufrido en los años de la dictadura genocida, donde por lo menos había algún resto de sostenimiento del aparato estatal y de tener empresas estatales y de hacerlo. Estos están dispuestos a enajenar y vender todo a la iniciativa privada. Cuando digo iniciativa privada, estamos hablando del círculo rojo y los grandes capitales. No estamos hablando de las pymes ni del capital medio de la Argentina. No estamos hablando, por supuesto, de los pequeños empresarios. Estamos hablando de entregar el país y todas las inmensas riquezas a estos sectores sociales, ¿no es cierto? Y además, esto lo hacen con un estilo que ahí sí claramente hay una similitud con el fascismo clásico. Yo estuve así, ¿cómo podemos decir? Castigándome a mí mismo, mirando una serie de discursos de Hitler y la gesticulación de Hitler. Y este payaso que tenemos ahora, este bufón del imperio que tenemos ahora, ha imitado todos los gestos, no es casual. Miren las manos, por ejemplo, las mueve de la misma manera que las movía Hitler. El gesto, la cara, ese rostro desencajado así, ha sido realmente producto muy cuidadoso de una elaboración. No es que agarraron un tipo cualquiera y resultó. Esto es un producto de laboratorio. Vienen ensayando durante 3 o 4 años, ¿no es cierto?, en toda esta red de medios de comunicación que maneja el emporio de Unequian. Y ahí está el resultado. Ahora, captó de alguna manera una necesidad de protesta social que tenemos que reconocer. Nuestro campo no supo capitalizar, no supo captar. Tenemos que reconocer nuestros fallos en ese sentido, ¿verdad? Hemos menospreciado el tema de la comunicación, que hoy en día es absolutamente crucial, menospreciado por completo. Utilizamos un lenguaje, utilizaron un lenguaje, ¿verdad?, que no llegaba, sobre todo no llegaba al grupo más joven de la sociedad argentina, de las sub-30 o sub-25, para los cuales hablar del 2001 es como hablar de el triunvirato, digamos, después de la Revolución de Mayo. Es decir, a veces lo damos como ellos ya saben lo que pasó. No saben lo que pasó, no saben, porque además, como se dijo aquí, ¿quién les enseñó? ¿A dónde se estudia eso? ¿Dónde están los textos de la educación primaria en Argentina o secundaria que se estudie la historia hasta el momento actual? ¿Cómo debería estudiarse? Porque la historia no terminó en 1983 cuando se restablece la democracia. Siguió la historia. ¿Y dónde se enseñó eso? No se enseñó en ninguna parte. Por lo tanto, caemos, digamos, en una especie de vacío sociológico ante gente que no tiene categorías para entender qué les queremos decir cuando hablamos. Mirado del 2001, acordate, y fíjense ustedes, muy interesante, la reacción popular ante un programa más radical de derecha y un programa que tiene este componente que decía Victoria, ¿no es cierto?, el goce, la cara de satisfacción que tiene Milei cuando anuncia que va a dejar en la calle a tantos miles de empleados, es algo que nunca lo habíamos visto. Yo me atrevería a decir que no se vio en ningún otro país, no tengo registro, pero acá en Argentina, digamos, los gobiernos más reaccionarios de derecha, cuando anunciaban eso, utilizaban un tono solemne diciendo, bueno, recuerden Martínez Leos, bueno, tenemos que hacer esta racionalización, etc. Este lo dice sonriendo, disfrutando, él está gozando al anunciar una medida de una tremenda crueldad. Entre otras razones porque la victoria cultural de la derecha en la Argentina ha naturalizado la crueldad. Y por lo tanto, el hecho de que salgan unos tipos imitando a la Liga Patriótica, ahora a fusilar gente que está durmiendo en la calle, ¿no es cierto?, dispararle, bueno, le disparan balines de aire comprimido, ¿no? Todavía no van con la ametralladora. Pero, y esto no es noticia ni es escándalo, es algo extraordinario. Ustedes piensen, hay patotas
de clase media alta o clase alta, de la burguesía, que sale por algunos barrios a dispararle a la gente que está viviendo en la calle. No es noticia, no es motivo de escándalo, nada, está naturalizado. O sea, la crueldad está naturalizada, la violencia está naturalizada, y esto es lo que define a un régimen fascista, que no es igual que el otro de Mussolini y de Hitler, claro, pero la esencia es la misma. Y por eso nosotros tenemos que salir con esta convocatoria, tratar de instalar el tema, ¿verdad? Que el fascismo es muerte, que el fascismo es muerte, y esto se puede comprobar incluso ya ahora. Es decir, yo estoy buscando datos, a ver si por ahí algunos de ustedes tienen, cuántos pacientes han muerto debido a que no han recibido los medicamentos oncológicos y diabéticos que antes recibían gratuitamente. Eso es dato, no es genocidio en la escala, digamos, que hemos hablado, pero es una política genocida. Y sin embargo, una política de muerte intencional que se hace a propósito, porque se cumple el viejo apotegma de la dictadura militar que decía, lo dijo Martínez de Oz en reiteradas ocasiones, a este país le sobraban, decía él, 10 millones de personas cuando éramos 20. Imagínense ahora que somos 47, los que sobran ya deben ser 30 millones de personas. Y este es el lento genocidio de los pobres, el proceso de idiotización de la sociedad argentina. Ustedes dirán, bueno, esto es una expresión muy fuerte. Miren, los mejores analistas contemporáneos, inclusive de Estados Unidos y de Europa, hablan de que los capitalismos contemporáneos, a través de sus estados, tienen como uno de los ejes centrales embrutecer. El objetivo de las democracias capitalistas no es otro que el de embrutecer a su ciudadanía. ¿Y esto por qué? Porque de esa manera, en la medida en que la población tenga menos categorías mentales e intelectuales para interpretar la realidad, le deja al ancho campo para que esta gente haga lo que quiere. Esto también lo venía diciendo otro gran pensador extraordinario, ¿verdad?, cuya muerte fue anunciada, otra de las fake news, Noam Chomsky, ¿verdad?, que corrió la voz de que murió Chomsky, murió. No era cierto, pero bueno, está muy enfermo, tuvo un problema, tuvo una ACV, es un hombre mayor, pero no había muerto. Sin embargo, los medios no ven la hora de que muera, no ven la hora de que muera Chomsky, ¿verdad?, que es un autor censurado en Estados Unidos. O sea, si uno quiere leer a Chomsky, tiene que leer la prensa de América Latina, porque en Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post no publican nada, y además de lo que escribe Chomsky. Es una línea muy clara establecida, ¿verdad?, en ese país. Entonces, esto es la esencia del fascismo, el ataque a la cultura, destruir las universidades públicas, destrucción total, destruir el conocimiento científico de este país. Este país es el único país que ha logrado en América Latina tener 3 premios Nobel de Ciencia, los 3 salidos de la universidad pública, y ahora las universidades públicas no tienen un peso, y la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo está en una situación absolutamente escandalosa, no le han dado un peso en lo que va del año, los profesores, los trabajadores están ahí haciendo una especie de trabajo voluntario, y a mí lo que me sorprende es que, ¿qué pasó? ¿Qué pasa en el Congreso de la Nación Argentina? ¿Qué pasa ahí? Porque lo que le tienen que dar, ¿verdad?, a la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo es producto de una ley. Pero este es un déspota, este es un tirano, bajo una formalidad democrática. Es un tipo que se sientan las leyes, no les presta ninguna atención, arrasa con toda la institucionalidad y no hay reacción, ¿verdad? Yo, digamos, estoy esperando que por lo menos un diputado salga a hacer una declaración pública exigiendo, señor, usted tiene que cumplir la ley. La ley le otorga a las universidades este apoyo financiero y usted tiene que cumplir la ley, y si no le hacemos juicio político. Y el que haga por lo menos una convocatoria. En fin, mucho por hacer, creo que tenemos un gran trabajo por delante, creo que la sociedad nos va a escuchar, creo que los horrores que hace este gobierno son horrores que de alguna manera van a despertarnos, van a sacar a la sociedad del sopor, al que nos indultan los medios de comunicación, en realidad, como dice el maestro Chomsky, medios de confusión de masas. Esas de verdad son medios de confusión de masas. Y bueno, y quiero decir que estamos en presencia de un nuevo estilo político instalado por estos sinvergüenzas, pero que hay un elemento muy importante, que parece que los gestos muy irritativos o extravagantes suelen ser muy efectivos. Por eso termino diciendo: ¡viva la justicia social, carajo! ¡Viva!